Mis amados hermanos, muy, pero muy buenas tardes. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia de Maranata, ustedes son bienvenidos. Estamos reiniciando felizmente otra vez nuestros seminarios de capacitación y esta vez con el título que ya hemos conocido nosotros. En el siguiente slide lo podemos leer, que es justamente un estudio desde Jesús a Constantino el Grande y su evolución en el siglo XXI. O sea, cómo aplicamos lo que la iglesia primitiva hizo en los primeros siglos, cómo debiéramos aplicarlo hoy justamente nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido una vacacioncita por algunos motivos, pero gracias a Dios se han superado. Bien, antes de comenzar nuestro tema, ustedes ya saben que es nuestra costumbre tener un momento de oración. Padre, qué lindo es disfrutar de un sábado de tarde estudiando tu palabra, capacitándonos. Espíritu de Dios, haz esta obra en cada uno de los que nos sintonicemos. Prepáranos para servirte mejor y acompáñanos en esta lección. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy estudiaremos entonces nosotros nuestra lección número 5, que titula Trastornando el imperio en grupos pequeños. Alguien me preguntaba si era transformando el imperio en grupos pequeños, pero realmente el autor de ese seminario, que no soy yo, esto viene de la División Interamericana, sino que lo hemos adaptado, le ha dado ese título, Trastornando el imperio en grupos pequeños, y ya veremos nosotros por qué justamente se le dio ese título de trastornando y no transformando. Bien, digamos que desde la resurrección de Cristo hasta comienzos del siglo IV después de Cristo, el cristianismo plasmó sus huellas en la sociedad del mundo grecorromano. Los actores del drama, en su paso por los estratos de la sociedad, dejaron sus pisadas visibles, pues muchas familias se dividían por causa de la nueva fe. Obviamente, algunos seguían el cristianismo y otros no querían. Querían seguir siendo o judíos o paganos. Entonces, esto hizo que muchas familias se dividieran. Tanto el cristianismo como el judaísmo, pues demandaban de los nuevos convertidos un rompimiento total de su vida pasada y lealtad, lógicamente, a la nueva creencia. Veamos entonces cómo el cristianismo fue la única religión con una misión en todo el imperio romano. La única religión con una misión. Obvio, el paganismo no tenía ninguna misión. La persona que aceptaba a Jesús como el Salvador, pues se comprometía a esparcir las buenas nuevas del Evangelio para acrecentar el reino de Dios. Y hoy sigue siendo igual, ¿no? Esa fue la razón por la cual la casa iglesia, de la cual hemos hablado en temas anteriores, se convirtió en un centro de entrenamiento antes que un lugar de entretenimiento. Eso es muy distinto. Entretener a las personas que entrenar a las personas, como habíamos nosotros visto en temas anteriores. Entonces, a cada nuevo converso se le equipó para incrementar, para echar adelante el reino de Dios. En tiempos de los emperadores, como vemos aquí en pantalla, a la izquierda Claudio y a la derecha Nerón, se escuchaban rumores de unos pocos cristianos en la capital del imperio, en Roma, pero nadie les daba importancia, pues se creía que era un puñado de fanáticos locos que provenían de los judíos. Entonces, en tiempos de esos emperadores de Claudio y a comienzos de Nerón, pues no les prestaron mucha atención. Pero vemos que el historiador Suetonio
En el siguiente slide comenta un incidente que sucedió en Roma contra los judíos, ¿no? De los judíos. Un edicto imperial alrededor del año 49 después de Cristo, o sea, más o menos ¿cuánto? 18 años después de la muerte de Jesús, pues ese edicto, por algo que pasó, expulsó a los judíos de Roma y porque causaron unos disturbios. Y menciona este historiador Suetonio que los problemas fueron por un tal Cresto. Cresto. Muchos eruditos creen que Suetonio, el historiador romano, se confundió, se equivocó y alude a Cresto por Cristo y que no fueron los judíos, sino los cristianos. Entonces, imaginen ustedes el problemita ahí. Algunos asocian este incidente que yo les estoy mencionando con Hechos 18, 1 y 2, que lo vemos en pantalla y que dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco se había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a ellos. Entonces, hablando pues de Aquila y Priscila, Pablo menciona que Claudio, el emperador, había mandado sacar a todos los judíos de Roma por algo que había sucedido allí. Para los tiempos de Nerón, pues los rumores del crecimiento del cristianismo en Roma se volvieron más populares. En la década de los 50 después de Cristo hubo mucha tolerancia hacia los creyentes en Jesús. Lógicamente esa tolerancia especialmente en la capital del imperio, en Roma. El cristianismo entonces comenzó a crecer inconteniblemente y para no causar pánico, las autoridades dijeron lo siguiente, leámoslo en la siguiente vista. Ellos, las autoridades romanas dijeron, y claro, encabezadas por Nerón, solamente unos cuantos miles de su propio círculo existen en Roma, para no causar pánico, ¿no? Solo unos cuantos miles de su propio círculo existen en Roma. Pues Roma para ese tiempo probablemente tenía más de 1 millón de habitantes. Por información confiable de historiadores se sabía que en 2 barrios de Roma vivían muchos cristianos y esos barrios se llamaron Trastevere y Portocapena. Entonces, no es que eran un número insignificante en Roma ya para tiempos de Nerón, no señor. Y más por lo que sucedió más adelante, vemos que debieron ser bastante los cristianos. Veamos enseguida, sin embargo, cómo la situación cambió repentinamente cuando se incendió Roma en tiempos de Nerón. Desde ese momento, en la capital del imperio ya no se les vio con buenos ojos a los cristianos. Se podría decir que la conflagración de Roma sirvió para que todo el mundo supiera que existía un grupo de personas llamadas cristianas, pues la gente en Roma, aunque por curiosidad, se interesó en saber en qué creían los cristianos, porque como ustedes saben por la historia, este Nerón es el que manda quemar a Roma y le echa la culpa a los cristianos. Entonces, el nombre cristiano se difundió por todo el mundo antiguo conocido. En el siguiente slide vemos que la historia confirma que fue Nerón quien incendió a Roma en un momento de delirio en el mes de julio del año 64. Sin embargo, él mismo pues buscó un culpable para desviar la atención de ese siniestro, no se iba a echar la culpa. Tácito, que es el historiador latino, el historiador de Roma, narró de esta manera exhaustiva las palabras de Nerón al referirse a los cristianos después del incendio. Y ahí lo ven ustedes en pantalla lo que escribió este historiador Tácito. Una clase de hombres que están dispuestos a sus vicios. Qué mentiroso, ¿no?
a quienes la muchedumbre ha estereotipado como cristianos. Ay, hombre, tremendo, ¿no? Eso dijo este hombre. La acusación que se levantó contra los cristianos por el incendio de Roma, pues se hizo de conocimiento público, mundial, por no decirlo. Tácito, en sus anales históricos, informa que lo que hizo Nerón, y lo escribe así, los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, los castigó con muy refinada crueldad. Imagínese usted. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Muy refinada crueldad, o sea que fue poco llevarlo a los circos romanos y quemarlos, porque Nerón persiguió y martirizó a muchos cristianos. Eso la historia lo confirma. Hizo de los jardines del Vaticano, de Roma, un espectáculo al quemarlos vivos. Dicen los historiadores que de noche pareciera que hubiera lámparas por todas las calles, por todas partes, viendo a los cristianos arder sin misericordia por este asesino como fue Nerón. Así que el cristianismo empezó a pagar ese crecimiento tan especial. Y claro, aunque esta persecución fue local, porque solo ocurrió en la capital del Imperio Romano, pues el impacto de los cristianos en todo el Imperio Romano durante las últimas décadas del siglo I después de Cristo quedó registrado, especialmente por dos renombrados historiadores. Veámoslos. Tácito, que ya lo mencionamos, que es romano, y Flavius Josephus, que es un historiador judío, y lamentablemente o afortunadamente, digo desafortunadamente porque es judío, pero afortunadamente porque sobrevivió, porque estaba del lado de los romanos y no se había muerto en la destrucción de Jerusalén. En esos tiempos, este era aliado de Roma, Flavio Josefo, y este Tácito, pues escribieron muchas cosas al respecto. Estos dos personajes se contradecían el uno al otro en sus declaraciones, lógico. Sin embargo, cuando se comentan sobre el cristianismo, pues armonizan en varios puntos sí están de acuerdo. Vamos a ver entonces esos puntos que los vamos a resumir en 4. En esto concuerda Tácito y Flavius Josephus. 1, que los cristianos consideraban el cristianismo como un movimiento, no partido, no, un movimiento. 2, hablaban siempre de la ejecución de Cristo, de la crucifixión de Cristo. 3, afirmaban la continuidad del cristianismo. Y 4, confirmaban la inevitable expansión del cristianismo. En eso concuerdan estos dos historiadores, el uno romano y el otro judío, que lógicamente ninguno de los dos querían a los cristianos, sin embargo, hablan de esto. Y llama la atención, ¿no? Siempre exaltando a Cristo y la continuidad y la expansión del cristianismo, porque eso fue evidente en el primer, segundo, tercer siglo y hasta el cuarto siglo. El cristianismo, así fuera perseguido, maltratado, crecía impresionantemente. Los años más oscuros en cuanto a información histórica del impacto del cristianismo en la sociedad romana son del 70 al 100. Sabemos poco de esos 30 años ahí, del 70 al 100. Uno de los escasos documentos que vienen de ese tiempo es una llamada carta de Clemente a los corintios, la gente de Corinto. Según el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, él dice lo siguiente: Clemente fue obispo durante el reinado de Domiciano, del año 81 al 96 después de Cristo. Y este Domiciano hizo una persecución tremenda, que decirlo, ¿no?
La epístola de Clemente entonces describe lo que pasaba con la iglesia cristiana. Y entonces es cuando dice, males y pruebas seguidas e inesperadas han venido sobre nosotros. Males y pruebas seguidas e inesperadas han venido sobre nosotros. Y claro, este Clemente es un obispo cristiano que le escribe a los corintios y les cuenta eso. Males y pruebas. Fue muy duro para el cristianismo de ahí en adelante. Esa misma epístola de Clemente a los Corintios habla de la muerte de Pedro en Roma y probablemente fue durante el tiempo del cruel Nerón, según los historiadores. En otros lugares del imperio, aunque no hubo persecución, no era bien vista una persona que aceptaba a Cristo. Se cree que el evangelio se había introducido en la misma familia real del imperio, allá en Roma. Veamos que se habla de Clemente Fabio, que fue procónsul romano, y su esposa Domitila, de la cual hay una catacumba en Roma que lleva su nombre. ¿Qué eran las catacumbas? Las catacumbas eran cementerios subterráneos en donde tuvieron que reunirse los cristianos. No pueden hacer reuniones públicas y como era su costumbre en casas, tenía que hacerlo, pero muy sigilosamente. Entonces, escogieron algunos cementerios subterráneos y se conservan hoy. Los que han ido a Roma han conocido a uno de ellos. Y hay uno que se llama justamente Domitila, en memoria de ese rumor que hay de que ese procónsul romano y su esposa Domitila se convirtieron al cristianismo. Entonces, esta pareja de cristianos, dice la historia, sufrió bajo la opresión del emperador Domiciano. Uno, la muerte, el procónsul lo mandaron matar, y la otra, que es Domitila, la desterraron lejos de Italia, lejos de Roma. Para finales del primer siglo, el cristianismo había penetrado en una gran mayoría de lugares geográficos del Imperio Romano. Así que entre más los perseguían, más crecía. Veamos cómo durante el tiempo del imperio o el manejo del imperio por el emperador Domiciano, se persiguió severamente tanto a judíos como a cristianos, principalmente en el Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y donde estaban las 7 iglesias a quienes originalmente Juan le escribe con el Apocalipsis. Entonces, allá fue un sitio donde se acusó a los cristianos de ser ateos. pero vean ustedes por qué se les dice ateos, por no aceptar a ninguno de los dioses romanos y por creer en un supuesto Dios invisible. Entonces, eran ateos porque no creían en los dioses paganos. Se les confiscaron muchas propiedades por el simple hecho de creer en Jesús. En tiempos de Domiciano, un filósofo de la escuela estoica, que es una clase de filosofía del estoicismo, este filósofo de nombre Epictetus llamó a los cristianos despectivamente Galileos. La carta de Clemente a los Corintios, de la cual hablamos hace unos instantes, informa más detalladamente la persecución que la iglesia cristiana sufrió a manos de las autoridades en tiempos del emperador Domiciano. Claro, pues Clemente es cristiano, pues él describe esas persecuciones. Él dice, por el celo y la envidia, los más grandes y los más justos pilares fueron perseguidos y afirmados hasta la muerte. Terrible, ¿no? A la muerte de este Domiciano, este emperador cruel, le siguió uno llamado Galba. Veamos en el siguiente slide. Este Galba adoptó a un joven llamado Trajano,
quien más tarde llega a ser emperador y se lo considera que reinó entre el año 98 al 117 después de Cristo. Y estos tiempos de Trajano fueron muy difíciles para la iglesia cristiana en todo el imperio, no solamente en Roma, en todo el imperio. En este tiempo se ubica lo que se llama el período de los mártires. Además, el tiempo de este emperador es muy rico en información en cuanto al impacto del cristianismo. ¿Impacto en dónde? Pues en la sociedad y lo que realizaban los cristianos en las reuniones de la casa iglesia. Acuérdense que ellos no edificaron iglesias. Hasta el tiempo de Constantino no hubo capillas, no hubo iglesia. Siempre se reunían en casas o allá en los cementerios subterráneos. Los documentos que hay en ese tiempo de Trajano son muy valiosos porque vienen de fuentes no cristianas, sino paganas. Plinio es un historiador y a la vez fue un gobernador nombrado en Bitinia, en el Asia Menor. Y uno de los problemas que observó, las acusaciones que se hacían en contra de los cristianos. Se sorprendió que cualquier persona pudiera acusar a un seguidor de Jesús y sin ir a un juicio eran sentenciados a muerte solamente porque alguien acusó. Mientras visitaba este gobernador Plinio el joven, porque hay Plinio el viejo, mientras visitaba los lugares que gobernaba, vio el avance incontenible del cristianismo. Se preocupó del impacto económico de las ciudades por causa de los galileos y dejó entonces registrado el siguiente testimonio. Veámoslo en pantalla. Los templos están abandonados. La gente no compra más carne para ser sacrificada a los ídolos. Note esos dos puntos. Los templos están abandonados, los templos paganos. Y la gente no compra más carne para ser sacrificada a los ídolos. Obvio, se han convertido al cristianismo. El contagio de esa superstición ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y campos. Así que este gobernador de Bitinia empezó a ver que la religión romana empezó a cojear a causa del cristianismo. Tremendo, ¿no? Veamos una foto de Tertuliano. Tertuliano fue de esos que se llaman apologistas, o sea, defensores de la fe, de un teólogo cristiano de la segunda mitad del siglo II, o sea, ya es después del 150. Él describe el avance de la iglesia en la sociedad grecorromana y dice lo siguiente que ustedes pueden leer en pantalla. No menos que a esto Dios nos ha llamado y ellos se atreven a no evadir este llamado. Hemos llenado cada lugar que pertenecía a ustedes, los paganos, tales como islas, castillos, cuevas, prisiones, palacios, los forums, sitios de discusión de vuestras ciudades. Hemos solo dejado vuestros templos vacíos. ¡Qué tremendo testimonio! Vean el impacto del cristianismo en esa época, a partir del año 150 después de Cristo. Así que, mis hermanos, el Señor estaba con sus hijos, así les persiguieran, los maltrataran, los mataran. El Evangelio no podía parar. El gobernador Plinio, que ya mencionamos que fue nombrado allá en Bitinia, en el Asia Menor, le envió una carta a Trajano, el emperador que lo nombró, en donde le pide que le autorice dar una oportunidad a los cristianos para negar su fe y aceptar ser leales al emperador para no ser condenados a muerte. Recordemos que con solo reportarlos los mataban. Ahora dicen, vean, démosles una oportunidad de que renieguen de su Dios y que acepten ser leales al emperador. Y Trajano, el emperador, le respondió a Plinio y le autorizó que antes de condenar a un cristiano a muerte, sí,
le dio una oportunidad de negar su fe. Y tanto a Plinio como a la gente de todos los estratos de Bitinia le sorprendía el acto de sereno con que los cristianos enfrentaban el martirio. Tranquilos, increíble. Plinio se propuso saber dónde se reunían los cristianos y qué hacían en sus cultos secretos. Y para estar seguro, enviaba espías a los lugares donde se reunían y en algunas oportunidades, obvio, los espías le traían los informes, donde algunos decían, bueno, gracias a lo que estas personas vieron en la casa iglesia, pues hoy se sabe un poco de lo que hacían los creyentes y además otros cristianos fueron interrogados, ¿no? Antes de ser juzgados y ellos corroboraron el informe que trajeron los espías enviados por el gobernador. Veamos entonces algo de esos informes. En su informe, Plinio asegura que se reúnen para cantar himnos antifonales a Cristo como a Dios. Hacen votos de no cometer robos, adulterios u otros pecados. Realizan una comida en la que no se hacía otra cosa alguna contraria a la ley y a las buenas costumbres. Entonces, hasta ahí pues no hay nada de malo, es que no le encuentran nada de malo. Se acusaban a los cristianos de ser caníbales. Óigase bien, hermanos, de ser caníbales por beber la sangre en el vino y comer la carne de Cristo en el pan. Caníbales. Ay, no. Sinceramente que esto a veces le causa a uno hasta una sonrisa, ¿no? Caníbales por beber la sangre y la carne de Cristo en el vino y el pan. Sin embargo, este gobernador Plinio el Joven afirma en otro escrito esta gran verdad. Él decía, la comida que toman es común y no hace daño, no hace daño. En ese informe que le manda el emperador Trajano, pues Plinio también le cuenta de dos esclavas que la iglesia llamaba diaconisas. Estas dos esclavas fueron torturadas para esclarecer la verdad del cristianismo. Qué horror. Hablando de la actitud de estas mujeres, entonces Plinio le dice al emperador Trajano, no he encontrado nada sino depravación y superstición inmoderada. Esos términos. Depravación. ¿Cuál depravación? Y superstición inmoderada. Así, mis hermanos, que ni la persecución ni el martirio podían detener al cristianismo en su paso arrollador por la sociedad. La casa iglesia, sin ofrecer una liturgia elaborada, que muchas veces se transformaba en un espectáculo para entretener, retuvo las masas en las casas, retuvo a la gente en las casas. Veamos ahora que está comprobado que no fue el lugar lo que motivó a que la gente asistiera a las reuniones, sino lo que se hacía en esas reuniones, la comunidad, el compromiso, la participación y la producción. La comunidad, sí, el amor, la ayuda, el servicio, cómo se querían, se ayudaban. El compromiso, sí, de ser fieles y de predicar el evangelio. La participación, donde todos eran entrenados y todos participaban. Y la producción, la ganancia de almas. Hombre, qué lindo que nosotros pudiéramos volver de nuevo a esto. La comunidad, el amor en práctica entre nosotros, el compromiso que tenemos con el Señor, con su palabra, con la iglesia. Participar, ¿no? Que lo hagan los ancianos, que lo haga el pastor, no. Participar todos. Y la producción, el resultado en almas ganadas para su reino. Por eso creció tanto el cristianismo en esos primeros siglos. El cristianismo, mis hermanos, en la sociedad grecorromana fue una constante amenaza para los que los criticaban.
Muchas personas los desacreditaban para que la gente les tuviera aversión, miedo, repugnancia, descrédito. Bueno, todo eso el Señor Jesús lo había dicho, que por causa de su nombre se iba a sufrir, y no será menos en nuestro tiempo. Por ejemplo, hablando pues de estos primeros siglos, la gente del vulgo, el vulgo es el pueblo común y corriente, los denominó pervertidos sexuales. ¿Cómo les parece? Pervertidos sexuales. ¿Sabe por qué? Por llamarse todos hermanos, hermano, hermana, y celebrar la fiesta del amor de Jesús. Ay, no, pervertidos sexuales. Un escritor cristiano llamado Minucio Rufus cita las palabras, veámoslo, de Cornelio Frontón, que es un autor pagano, enemigo del cristianismo. Este Cornelio Frontón era, terrible al escribir de los cristianos. Y dijo, este tipo Cornelio Frontón, si os queda un ápice de sabiduría o de vergüenza, dejad de investigar lo que sucede en las regiones celestiales y los destinos y secretos del mundo. Claro que eso es lo que predican los cristianos. Basta con que miréis dónde ponéis los pies, sobre todo a gentes como vosotros, sin educación ni cultura, sino rústicas y rudas. Esa manera de desacreditar a los cristianos. Gente sin educación, sin cultura, rústica, rudas. Así que ustedes ven que ser cristiano en esos primeros siglos no fue nada fácil, imposible. En algunas ocasiones, al denigrar al cristianismo, pues sirvió para que la gente se interesara en saber del evangelio. Claro, ¿por qué los persiguen? ¿Por qué hablan tanto de ellos? ¿Por qué los matan? Un erudito filósofo de finales del siglo II, llamado Celso, denigró a los cristianos ante los círculos académicos y ante la gente común de su tiempo y los llamó así. Él dijo, este tal Celso, en algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana y con trapos y a zapateros, es decir, a las gentes más incultas e ignorantes. ¿Cómo les parece? Gente que trabaja con lana y con trapos y a zapateros, es decir, a las gentes más incultas e ignorantes. Es un desprecio total, ¿no? En otra alusión a los seguidores de Jesús, Celso, que lo vemos ya en pantalla, dijo, no quieren dar una razón de lo que creen, sino siempre usan esta expresión, no hagas preguntas, solo cree y tu fe te salvará. Por otro lado, Lucio, ya no Celso, sino Lucio, que lo vemos ahí en pantalla, un escritor satírico, terrible, en forma despectiva en su tratado llamado Maravillosas Tradiciones Cristianas, se expresa así de los creyentes, y ahí lo leemos. Adoran al hombre que fue crucificado en Palestina, que fue él quien introdujo el nuevo culto en el mundo. Y por último, mencionemos aquí al historiador latino romano Suetonio. Al referirse a los seguidores de Cristo, declaró, una nueva superstición criminal. ¿Cómo les parece? Una nueva superstición criminal. Qué gente tan satírica, tan exagerada, tan mentirosa para tratar de desacreditar el cristianismo. Para finales del siglo II, el cristianismo, por medio de la casa iglesia, había invadido muchas partes del imperio greco-romano. Nada pudo detener el avance de los discípulos en la sociedad. Personas de todas las clases aceptaban las enseñanzas del cristianismo y las palabras del apóstol Pablo estaban presentes en cada congregación. Leamos lo que le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 2, 1 y 2. Y esto era lo que estaba presente en cada congregación.
Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Para enseñar también a otros. Ese era el objetivo de la iglesia, entrenarse, capacitarse para enseñar también a otros. Era una continua escuela, las casas iglesia. Hombre, tenemos que volver a esto mismo, mis hermanos, capacitarnos en la iglesia, aprender a dar el evangelio. Pero a veces uno dicta estos seminarios y la gente no acude, no lo recibe. Qué difícil, ¿no? La iglesia mantuvo un ritmo constante de crecimiento porque aún mantenía como principio las casas iglesia como un centro de entrenamiento. No era tanta la predicación, era más bien el entrenamiento, cómo testificar, cómo acercarnos a las personas. Eso fue muy importante. El cristianismo logró sobrevivir en el imperio grecorromano gracias al medio que Dios utilizó, que fue la casa iglesia. ¿Por qué la casa iglesia ayudó a la extensión del reino de Dios? No solo porque los cristianos formaban pequeños grupos, también los judíos. En las sinagogas se reunían en grupos pequeños y muchos paganos del mundo secular pues desarrollaban sus vidas en grupos llamados clubs. De ahí viene la palabra clubs, porque los paganos hacían también grupos pequeños y los llamaban clubes. Una mirada retrospectiva a Éfeso, la ciudad del siglo I, se centra en el movimiento social de la vida de los habitantes, quienes, según la historia y la arqueología, se organizaban en pequeños grupos. Así que esta idea de Dios hoy a través de Espíritu de Profecía de grupos pequeños, hombre, exactamente no es nueva. Lo practicaron los mismos paganos, que lo llamaban clubes. Y esto fue lo que hizo que la iglesia primitiva pudiera desarrollarse, crecer tanto y sacudir al imperio romano. Surge entonces una pregunta, pongámosla en pantalla. ¿Para qué se organizaban algunos ciudadanos en pequeños grupos en el siglo I o siglo I después de Cristo? Ciudadanos, no cristianos. Una buena parte de la sociedad se organizó en pequeños grupos para identificarse con el emperador y promover la religión romana, pagana, y la política local. Siempre ha habido política. Las asociaciones, clubes o grupos eran muy populares en todo el Imperio Romano. Un estudioso de este fenómeno asegura, sobre todas las cosas, el grupo proveía a sus miembros un sentido de pertenencia e identidad. Y nótese, esto lo hacían los paganos. Sentido de pertenencia e identidad. Hombre, si esto lo hacían los paganos, ¿cómo no lo iban a hacer los cristianos, guiados por el Señor? Y hoy, los grupos pequeños es un plan de Dios muy sabio. Imagínense, a los paganos les daba resultado. ¿Cómo no nos va a dar resultado a nosotros, los creyentes en el Señor? Otro motivo de tener grupos era para controlar las posibles rebeliones que se daban algunas veces contra el emperador. Los grupos eran muy conocidos en todo el Imperio Romano. Algunas veces asociaban a los grupos cristianos con algún club de trabajadores o de religiones paganas o grupos políticos locales. No cabe duda de que la casa iglesia, grupos pequeños, cumplía el plan de Dios. Por eso logró sobrevivir en lugares adversos en tiempos de persecución terrible. Además, Dios siempre proveyó las circunstancias para guardar a su iglesia
en momentos difíciles. Y hoy lo hará también. Hermanos queridos, yo los insto a grabar esto en nuestro corazón. Los grupos pequeños son realmente una estrategia venida del cielo. Si le dio resultado a los paganos y le dio resultado a la iglesia primitiva que creció como creció, ¿por qué hoy no puede darnos resultado a nosotros también? Bueno, hasta aquí nuestra lección de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y queremos invitarles para nuestro próximo tema. Nuestro próximo tema será factores del crecimiento y la multiplicación en la iglesia primitiva. ¿Cómo así? Sí, hay más, claro. Hay más secretos que debemos conocer nosotros para ponerlos en práctica, porque eso sería lo más importante, no solo conocerlos, sino practicarlos. Eso es lo importante. Están invitados. Nos vemos en una semana, próximo sábado a las 4 de la tarde. Ahora, expresemos gratitud al Señor por nuestra clase del día de hoy. Nuestro Padre que estás en los cielos. Es lindo conocer tu mano guiadora en el pasado. Triste ver cómo algunos tuvieron que dar su vida para testificar, pero a la vez estimulante, porque el día que nos toque a nosotros, debemos estar listos. No vamos a ser los únicos. Ya el pasado demostró que cada sangre derramada fue semilla para que otros aceptaran a Cristo Jesús. Enséñanos, capacítanos, despierta en nosotros este sentido de compromiso contigo. Lo pedimos en ese nombre tan sagrado, tan amado, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata de Cali, agradecemos su presencia, su asistencia. Les deseamos un feliz resto de sábado y una bendecida semana. Bueno.